Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy y vamos a continuar con el anterior tema, con el sistema nervioso autónomo. Bien, habíamos visto ya las características anatomofuncionales de los dos componentes del sistema nervioso autónomo. Hemos visto también las características de tanto la neurona preganglionar como la neurona postganglionar de los dos sistemas. También hemos hablado de los neurotransmisores, tanto de la acetilcolina como la noradrenalina y también de la adrenalina, que son los que van a activar los órganos efectores a través de estos dos sistemas del autónomo, ¿no? Tanto del simpático como del parasimpático. Bien, entonces nos hemos quedado aquí en los receptores de los órganos efectores, donde van a llegar precisamente los neurotransmisores que son secretados desde las neuronas postganglionares de ambos sistemas, del simpático y del parasimpático. Bien, estos receptores, los receptores que van a activar los órganos, la acetilcolina en el caso del parasimpático y la noradrenalina y la adrenalina en el caso del simpático, tienen que unirse a un receptor. Estos receptores son proteínas de membrana, son receptores específicos para cada neurotransmisor. Es decir, la noradrenalina se va a unir a un receptor adrenérgico y la acetilcolina se va a unir a un receptor colinérgico. Esto es así porque hay una especificidad entre el receptor y el neurotransmisor. Hay, de hecho, una afinidad química. La acetilcolina puede establecer enlaces químicos con su receptor. Estos enlaces químicos van a permitir que el receptor cambie de configuración y pueda desarrollar o desencadenar una serie de efectos en el interior de la célula. Lo mismo ocurre con la noradrenalina o la adrenalina. Cuando se unen a su receptor, establecen enlaces químicos. Hay una afinidad química entre estas dos sustancias, el neurotransmisor y la proteína receptoras, y esta afinidad química va a permitir que haya un cambio de conformación de la proteína. Y este cambio de conformación, a su vez, va a poder desencadenar todos los efectos en el interior de la célula efectora. Bien, entonces, los receptores, tanto de la acetilcolina como la noradrenalina y la adrenalina, están situados en la membrana celular. Recuerden, estos dos neurotransmisores, la acetilcolina y la noradrenalina, son sustancias hidrosolubles, no atraviesan la membrana celular, entonces requieren que su receptor esté a nivel de la membrana. Entonces el receptor se va a unir con la sustancia transmisora que va a llegar desde la neurona postsináptica, y esta unión va a provocar un cambio de configuración en la estructura de la molécula proteica del receptor. Este cambio de conformación entonces va a desencadenar una serie de efectos. Estos efectos pueden conducir a la excitación o a la inhibición de la célula efectora. Por ejemplo, puede excitar a la célula efectora cambiando la permeabilidad de la membrana frente a un ion positivo como el sodio o como el calcio. O también puede producir una excitación activando una enzima ligada al otro extremo de una proteína receptora dentro de la célula efectora. Esta acción puede a su vez abrir un canal de calcio para producir la excitación de la neurona de la célula efectora. Pero también puede producir una inhibición, y esta inhibición también puede darse cambiando la permeabilidad de la membrana a un ion más
Si cambia la permeabilidad de la membrana al potasio, se tendrá una hiperpolarización y entonces la célula quedará inhibida. Si cambia la permeabilidad al cloro, también se tendrá una hiperpolarización y la célula efectora quedará inhibida. También podemos ver de la misma manera que si se activa o se inactiva una enzima ligada al otro extremo de la proteína receptora, esto es decir, en el interior ya de la célula, en el espacio intracelular de la célula efectora, esta también puede producir efectos que vayan a o que conduzcan a la excitación o a la inhibición de la célula efectora. Todo va a depender entonces del receptor. Vean qué interesante. Aquí no es el neurotransmisor el que per se tiene la actividad excitadora o inhibidora, porque la adrenalina en algunos casos es excitadora y en otros inhibidora. La acetilcolina en algunos casos es excitadora y en otros inhibidora. Entonces, ¿de qué depende la excitación o la inhibición de la célula efectora? No del neurotransmisor, sino del receptor. Si el receptor es un canal de sodio, entonces se va a producir una excitación. Si el receptor es un canal de cloro, se va a producir una inhibición. Si el receptor es un segundo mensajero que a su vez abre un canal de calcio, va a producir excitación. Si el receptor es un segundo mensajero que abre un canal de potasio, por ejemplo, se va a producir inhibición. Entonces, todo depende del receptor. Por eso es tan importante conocer a los receptores de los dos sistemas, del sistema simpático y del sistema parasimpático, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los terminales de la acetilcolina liberan el neurotransmisor, la acetilcolina liberada se dirige a un receptor con el que hay una afinidad química y esta afinidad química va a permitir que cambie la conformación de la proteína receptora y se produzca una serie de efectos dentro del músculo. Si este es un músculo liso, por ejemplo, el músculo liso del uréter, el músculo liso del bronquio, el músculo liso del intestino, se va a contraer el músculo gracias a la acción de la acetilcolina. Entonces, es así cómo funcionan estos sistemas con sus neurotransmisores y sus receptores, ¿no? Entonces, la excitación o la inhibición, entonces, no va a depender de o del propio neurotransmisor, sino del receptor, ¿no? ¿Vean? Cuando el neurotransmisor abre canales de sodio y calcio, va a despolarizar y va a excitar a la célula. Si abre canales de potasio o de cloro también, va a crear una hipernegatividad, una hiperpolarización y va a inhibir a la célula. Bien, hay acción de los receptores mediante la modificación de enzimas intracelulares como segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros son de diferente tipo, como ya hemos estudiado en las primeras clases. Hay receptores que están vinculados a la adeninato ciclasa, a la guanilinato ciclasa, a la fosfolipasa C. Hay receptores incluso ligados directamente a actividad enzimática intracelular de enzimas citoplasmáticas, porque la adeninato ciclasa, la guanilinato ciclasa, la fosfolipasa son enzimas de membranas, son diferentes que las enzimas del citoplasma, ¿no? Enzimas citoplasmáticas. Pero cualquiera de estos segundos receptores va a activar mecanismos que va a terminar poniendo en marcha acciones celulares y produciendo un efecto intracelular. Por ejemplo, si se activa la adeninato ciclasa, la adeninato ciclasa lo que hace es desfosforilar al ATP y aumentar la concentración de monofosfato de adenosina cíclico o AMP cíclico dentro de la célula. Este aumento de la formación de monofosfato de adenosina o AMP cíclico
simpático dentro de la célula puede activar diferentes acciones dentro de la célula. Entre ellas, por ejemplo, la contracción celular, abriendo un canal de calcio, si es un músculo liso. También una adelinato ciclasa puede abrir un canal de calcio que permita que el calcio ingrese al interior de la célula, en el caso de las glándulas, y se produzca la secreción glandular. El simpático y el parasimpático, y en especial el parasimpático, actúan sobre numerosas glándulas del organismo, estimulando la secreción. ¿Cómo lo hacen? A través de estos mecanismos. También se puede activar de la misma manera la guanilinato ciclasa o la fosfolipasa C, que van a desencadenar también, en el caso de la guanilinato ciclasa, la formación de GMP cíclico. Y en el caso de la fosfolipasa C, la formación del trifosfato de inositol o el diacilglicerol, que son, a su vez, segundos mensajeros que son capaces de producir muchas acciones dentro de la célula. Estas acciones pueden ser además de tipo excitador o de tipo inhibidor. Va a depender, ¿no?, de si aumenta la producción de AMP o disminuye la producción de AMP en algunos casos. Por ejemplo, en los receptores beta adrenérgicos, en los beta 1 aumenta la producción de AMP, en los beta 2 más bien disminuye esta formación de AMP. Entonces, en unos casos se va a producir una excitación de la célula efectora y en otros casos la inhibición de la célula efectora. Bien, ahora hablaremos de los receptores de la acetilcolina. La acetilcolina ha sido una de las sustancias neurotransmisoras, digamos, en ser estudiadas desde un principio. O sea, una de las primeras sustancias neurotransmisoras estudiadas junto con la histamina. La acetilcolina está muy distribuida por el organismo, no solamente produce acetilcolina el sistema nervioso autónomo en general, sino también produce la terminación nerviosa del nervio periférico que excita la contracción muscular, el nervio raquídeo que llega al músculo esquelético. También hay acetilcolina distribuido en el sistema nervioso entérico, en el intestino, en el estómago, en el esófago. Hay acetilcolina distribuida en el cerebro, y hemos visto que las células gigantocelulares de la formación reticular, de la área reticular, secretan acetilcolina para mantener una mente activa, una mente despierta. Entonces hay acetilcolina por todo el organismo. Hay, por esto mismo, muchos receptores para la acetilcolina. Dentro de los receptores para la acetilcolina tenemos dos tipos de receptores identificados hasta la fecha, ¿no? Unos son los receptores muscarínicos y otros son los receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos se llaman así porque son activados por la muscarina. Este es un hongo que produce un tóxico y que produce una intoxicación del organismo. Entonces, esta intoxicación del organismo, que puede llevar a la muerte de una persona, desencadena una serie de síntomas y signos y que son similares a los que produce la acetilcolina cuando actúa sobre estos receptores. Entonces, se encontró al receptor muscarínico, a la acetilcolina y a la muscarina, y se los relacionó, ¿no? Primero se conocían las intoxicaciones por muscarina y encontraron el receptor sobre el que actuaba la muscarina, y también se observó que la acetilcolina era el ligando endógeno, el que produce nuestro cuerpo, que actúa sobre esos receptores. Una cosa que entendieron los neurocientíficos y los científicos desde un principio es que si hay alguna sustancia, cualquiera sea esta sustancia,
externa, una sustancia vegetal, animal, un fármaco, que produce algún efecto en el organismo. Este efecto lo produce por su acción sobre las células. Y esa acción sobre las células es una acción que repite la acción que biológicamente produce o fisiológicamente produce alguna otra sustancia que nuestro organismo va a sintetizar normalmente. Entonces, ven, esta sustancia que nuestro organismo secreta normalmente es la acetilcolina, ¿no? Todos los días secretamos en diferentes lugares acetilcolina. Y la muscarina es el ligando endógeno, es la sustancia externa que cuando se administra o la persona ingiere este hongo, va a producir una intoxicación. ¿Sobre qué receptores actúa esta muscarina? Sobre unos receptores que están distribuidos por todas las células. Esos receptores biológica y fisiológicamente están ahí para actuar bajo el control o la estimulación de la acetilcolina. Bien, entonces, los primeros receptores, ¿no?, son los receptores muscarínicos, activados por la muscarina. ¿Dónde están estos receptores muscarínicos? Que son, en realidad, receptores para la acetilcolina. El organismo, la evolución, los ha llevado a evolucionar para la acetilcolina, no para la muscarina. La muscarina es un ligando endógeno que cuando consumimos nos puede matar, nos da un veneno, un tóxico, pero normalmente están para la acetilcolina. Estos receptores muscarínicos están presentes en las células efectoras que son estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso parasimpático en general. Entonces, estamos hablando de todas las células de las vísceras. Estas neuronas, estos receptores muscarínicos están en el estómago, están en el intestino, están en el uréter, están en los bronquios, están en en las glándulas, en todas las glándulas de secreción externa. Todas estas células que inerva el sistema nervioso parasimpático, que inerva la neurona postganglionar del sistema nervioso parasimpático en las vísceras, pero también del simpático. Recuerdan que tenemos unas neuronas del sistema simpático que secretan acetilcolina, son las neuronas postganglionares que se dirigen a los músculos piloerectores, a los músculos de las glándulas sudoríparas, a los músculos de los vasos superficiales que están en la piel. Esas células también tienen receptores muscarínicos porque son activados por la acetilcolina. Bien, pero en general, digamos que el sistema parasimpático, la neurona postganglionar del sistema parasimpático, inerva todas las vísceras, o la mayor parte de las vísceras del organismo, y ahí están estos receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos se activan por la nicotina. También durante el proceso de investigación de la acetilcolina y de su acción sobre el organismo, se encontraron otros receptores diferentes a los muscarínicos, los receptores nicotínicos. Estos no eran activados por la muscarina, eran activados por la nicotina. Ahora, ¿dónde están estos receptores nicotínicos para la acetilcolina? Están en los ganglios autónomos, en todas las neuronas postganglionares del sistema simpático y parasimpático. Están los receptores nicotínicos. Recuerden, la neurona preganglionar secreta, de los dos sistemas, secreta acetilcolina y actúa sobre el soma
de la neurona postganglionar, tanto del simpático como del parasimpático. Ahí, en el soma de la neurona, están estos receptores, los receptores nicotínicos. También están en el sistema, ya saliendo del sistema simpático, están en el sistema muscular. Hemos visto un receptor nicotínico en el músculo esquelético. En el músculo esquelético, cuando la acetilcolina es vertida o es secretada, segregada por el axón terminal en la placa motora, que va a dónde se dirige, hacia un receptor nicotínico. También fuera del sistema nervioso autónomo y fuera del sistema neuromuscular hay receptores nicotínicos en el cerebro, una gran cantidad de receptores nicotínicos que se activan por la acetilcolina, por esa acetilcolina que se secreta en las células gigantocelulares y otras células colinérgicas que estimulan de fondo al cerebro. Bien, entonces vean, hay receptores nicotínicos por todo el organismo. ¿Cuál es la diferencia entre los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos, además de estar distribuidos por diferentes lugares? Los receptores muscarínicos son receptores que están, digamos, formados por proteínas que son que tienen una actividad de segundo mensajero. Entonces, los receptores muscarínicos están vinculados a activación de segundos mensajeros. En cambio, los receptores nicotínicos están formados por proteínas que funcionan como canales iónicos. Entonces, la acción de estos receptores muscarínicos es más lenta que la acción de los nicotínicos, como sobre el receptor nicotínico, la acetilcolina, abre un canal, inmediatamente se produce el efecto en la célula efectora. En cambio, en el caso de los receptores muscarínicos, todavía el mecanismo de segundo mensajero puede tardar segundos. Entonces llega, el efecto es más prolongado, tarda más, pero también es más prolongado en el tiempo. Esa es la característica o la diferencia entre receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Bien, hay en este momento estos dos receptores, los receptores muscarínicos y nicotínicos, son el objeto de estudio de la farmacología. Al año, cuando vean farmacología, van a ver la cantidad de fármacos que actúan sobre receptores muscarínicos y sobre receptores nicotínicos. O sea, una buena base de la terapia, del tratamiento de las enfermedades en todos los sistemas, en el sistema cardíaco, en el sistema muscular, en el sistema digestivo, respiratorio, están basados en fármacos que activan o inactivan receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Hay una gran cantidad de fármacos que se ocupan de activar, de excitar o inhibir a estas células que tienen este tipo de receptores. Bien. Ahora, los receptores nicotínicos, entonces, son como les decía hace un momento, el prototipo de receptor de canal iónico activado por ligando. El ligando es la acetilcolina, ¿no? Hay diferentes receptores nicotínicos, además, alfa, beta, delta, gamma, epsilon, que están distribuidos por todo el organismo, ¿no? Entonces, no solamente está el receptor nicotínico de la membrana del músculo esquelético, hay receptores nicotínicos hasta en el cerebro, en el sistema nervioso central, en la médula ósea, en diferentes lugares. Bien, ahora, hay nicotínicos. Los receptores muscarínicos están más vinculados a la acción del sistema nervioso autónomo. A estos los vamos a estudiar ahora. En general, los receptores muscarínicos son activados por el sistema
nervioso parasimpático. Por eso, estos receptores muscarínicos, receptores colinérgicos muscarínicos, son, digamos, un sinónimo de activación o inactivación del sistema nervioso parasimpático, porque la acetilcolina del parasimpático actúa sobre estos receptores. Estos receptores son asociados a diversos tipos de proteína G, de proteínas G que producen efectos de segundo mensajero, como les decía hace un momento. Generalmente estos, definitivamente estos receptores no están vinculados a canales iónicos activados por ligando. Pueden activar canales, eso es verdad, pero a través de un segundo mensajero, ¿no? Bien, vean, ahora, los receptores muscarínicos no son uniformes, no hay un solo receptor muscarínico en el organismo. En realidad, en la naturaleza hay muchos receptores muscarínicos, porque no solamente el humano, hasta las plantas secretan acetilcolina para sus funciones fisiológicas. Entonces, vean, hay muchísimas subunidades de receptores muscarínicos. Hay la subunidad M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Estas subunidades están distribuidas por el organismo y por la naturaleza en general. Y en el humano solamente hay receptores M1, M2, M3, M4 y M5. Esos son los que nos interesan. Ahora, vean, los receptores M1, M3 y M5, si quieren ustedes, los receptores muscarínicos impares, M1, M3 y M5, son receptores que activan proteína G insensibles a la PTX o y estos van a activar a la fosfolipasa C. Estos receptores, esto es una toxina pertussis, se llama esta PTX. Estos son insensibles a esta toxina y lo que hacen es activar a la fosfolipasa C. Lo más importante aquí es que son receptores que activan a las fosfolipasas C. Cuando activan a la fosfolipasa C, van a formar dos subunidades a partir del fosfato de inositol. Van a formar el trifosfato de inositol o inositol trifosfato y el diacilglicerol, que son dos segundos mensajeros que activan muchas acciones dentro de la célula. Y los M2 y los M4, que son pares, son receptores que activan la proteína G sensibles a la toxina pertussis y que van a activar a la adenilciclasa y van a producir una disminución de la concentración de AMP cíclico. Y esto va a llevar a que se produzca también diversos efectos al interior de la célula efectora. Ahora, los efectos que producen M1, M3 y M5 activando a la fosfolipasa a través de la fosfolipasa son efectos excitadores. Entonces, todos estos receptores, el M1, el M3 y el M5, producen excitación cuando la acetilcolina se une la acetilcolina a ellos. En cambio, M2 y M4 producen inhibición. Entonces, fíjense, por ejemplo, todos los receptores M1 van a activar a través de la fosfolipasa C, van a formar trifosfato de inositol y diacilglicerol. Y van a, por ejemplo, inhibir la corriente M en las células que tienen este receptor muscarínico. Luego, el receptor M2 también inhibe a la acetilcolina y
produce la apertura de canales de potasio. Y ven qué interesante, este receptor M2 está en el corazón. Este receptor M2 está a nivel del corazón, tanto del sistema, en especial a nivel del sistema de conducción, y disminuye la producción del estímulo cardíaco. El receptor M3, que activa a la fosfolipasa C, va a formar trifosfato de inositol y diacilglicerol, e incluso va a liberar óxido nítrico y va a producir la contracción del músculo liso en general. Y ven, lo que hace es producir, por ejemplo, la contracción del músculo liso del estómago, del intestino, del uréter, de la vejiga, del colon, todos los músculos lisos. Y a través del óxido nítrico, en algunas células puede producir vasodilatación, pero no va a actuar directamente en el músculo liso vascular, sino va a actuar en glándulas que a su vez van a secretar en el endotelio, van a secretar óxido nítrico, y es el óxido nítrico el que produce la vasodilatación. Aquí no hay, en los vasos, no hay receptores M3, por ejemplo, o M2 o M1, no hay receptores muscarínicos. La acetilcolina no actúa sobre arterias, sobre arteriolas, sobre venas, sobre venas. No hay acción del sistema autónomo sobre estas, del parasimpático, perdón, del autónomo sí, pero no hay acción del parasimpático sobre arterias y venas, ¿no? Pero indirectamente, actuando sobre glándulas que están en el endotelio y que producen óxido nítrico, pueden producir vasodilatación. Luego los receptores M4 producen inhibición de canales de calcio, ¿vean? Y este mecanismo de inhibición de canales de calcio va a hacer que la célula efectora se inhibe en sus actividades, ya sea un músculo liso o un músculo perdón, un músculo liso o una glándula, no van a secretar, porque si no ingresa el calcio al músculo liso o a la glándula, el músculo liso no se contrae o la glándula no secreta. El calcio es esencial para esas dos acciones. Luego tenemos los receptores M5, ¿no? Que también van a activar en diferentes células efectoras a la fosfolipasa C, formando trifosfato de inositol y diacilglicerol. Entonces, ven la cantidad de células de receptores muscarínicos que tenemos. En las células M1, perdón, los receptores M1, que estos que modifican la corriente M, están en las células oxínticas. La acetilcolina en las células oxínticas del estómago aumenta la secreción de ácido clorhídrico para las funciones del estómago, ¿no? Los receptores M2 en los nódulos del músculo, en los nódulos del corazón, tanto en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular y en las fibras de Purkinje. Los M3 en las células musculares lisas y en las células exócrinas en general. Las M4 en las neuronas ganglionares, en los vasos deferentes, en el útero. Aquí producen una inhibición a través de la disminución o la inactivación de la adenilciclasa. Y receptores M5 en las neuronas dopaminérgicas del cerebro, del músculo liso de las arteriolas cerebrales y el músculo ciliar y en el sistema vestibular. En lugares muy específicos hay estos receptores M5 que producen excitación. Bien. Un segundito, por favor. Entonces, antes de hablar de los receptores adrenérgicos,
Repasemos que tenemos en las vísceras receptores colinérgicos, es decir, que son estimulados por la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor parasimpático. Entonces, estos receptores muscarínicos van a producir acciones parasimpáticas en los órganos efectores. Ahora, la acetilcolina per se, por sí mismo, quiere decir esto, no es ni excitadora ni inhibidora, ¿no? Va a depender del receptor. Y entonces vean la cantidad de receptores que tenemos distribuidos por el organismo. Hay receptores que aumentan o que activan a la fosfolipasa C en las células efectoras, receptores muscarínicos que se activan con la acetilcolina y que van a producir excitación en el interior de la célula. Van a aumentar la secreción en las células que son glándulas y van a aumentar también la contracción o van a producir contracción en las células que son músculo liso. ¿Ya? Entonces, dentro de estas tenemos los receptores M1 que están en las células oxínticas, en el estómago, los receptores M2 en los nódulos del corazón, los receptores M3 en las células musculares lisas, en las células oxínticas, quiere decir de las glándulas oxínticas, de la parótida, de la sublingual, de las glándulas caliciformes, de las glándulas mucosas que están en todo el sistema respiratorio, en todo el sistema digestivo, del páncreas exógeno, de la vesícula biliar, todas las glándulas exógenas se activan su secreción gracias a que tienen estos receptores M3 que son estimulados, excitados por la acetilcolina. Los M4 en las neuronas ganglionares, en los vasos deferentes, en el útero, el músculo liso de los vasos deferentes, el músculo liso del útero, se relajan cuando hay una estimulación con la acetilcolina. Y M5, que son también excitadores, están en las neuronas dopaminérgicas del cerebro, en el músculo liso de las arteriolas cerebrales, en el músculo ciliar y en el sistema vestibular. Entonces, todos estos receptores actúan cuando hay una estimulación parasimpática, cuando los nervios parasimpáticos craneales o el parasimpático sacro las estimula a través de la acetilcolina. Entonces, unas van a producir acciones de excitación y otras de inhibición. Bien, ahora tenemos los receptores adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos son los que van a ser excitados o inhibidos por la acción del sistema simpático. Se llaman adrenérgicos porque la noradrenalina y la adrenalina son los que van a producir la excitación o la inhibición de estos receptores adrenérgicos. También los receptores adrenérgicos no son unos solos, ¿no? No es un receptor adrenérgico. Fíjense, tenemos dos tipos de receptores adrenérgicos distribuidos por todo el organismo. Están los receptores alfa y los receptores beta. A los alfa se los llama alfa-adrenérgicos y a los beta, beta-adrenérgicos. Los receptores alfa están estimulados por la noradrenalina y por la adrenalina. Digamos, tal vez un poco más por la noradrenalina que por la adrenalina, aunque prácticamente, digamos que son... tanto la noradrenalina y la adrenalina actúan de igual manera sobre los receptores alfa. Los receptores beta están estimulados por la adrenalina y en menor medida o en menor grado por la noradrenalina, ¿no? Ahora, también, vean,
cuando la adrenalina o la noradrenalina actúa sobre receptores alfa o sobre receptores beta, puede producir efectos de excitación o de inhibición. Ciertas funciones alfa son excitadoras. Por ejemplo, una función alfa que es excitadora es la que produce la noradrenalina sobre el músculo liso de los vasos. Cuando la noradrenalina actúa sobre el receptor alfa adrenérgico de los vasos, produce vasoconstricción. Pero también hay funciones alfa que pueden ser funciones inhibidoras. Lo mismo sucede con las funciones beta. Hay funciones beta que son excitadoras, mientras que otras funciones beta son inhibidoras. Por ejemplo, una función beta excitadora es la que produce la adrenalina sobre el receptor beta que se encuentra en el nódulo sinusal, que produce una excitación de este nódulo y aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la producción del estímulo cardíaco, la frecuencia en la producción del estímulo cardíaco. Entonces va a producir taquicardia. Al contrario que la acetilcolina, recuerdan, sobre ese receptor M2 va a producir inhibición, y entonces la acetilcolina en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular, va a producir bradicardia, ¿no? Entonces aquí la adrenalina produce taquicardia. Hay otros receptores beta que cuando son estimulados, van a producir inhibición. Por ejemplo, los receptores beta que están en el músculo bronquial son inhibidos y el músculo bronquial se relaja en vez de contraerse. Al contrario, vean de lo que produce, por ejemplo, la adrenalina sobre receptores beta, sobre el músculo cardíaco. El músculo cardíaco también se excita gracias a la acción de la adrenalina sobre receptores beta, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, también los receptores alfa y receptores beta no van a estar directamente asociados a excitación o a inhibición. Vamos a tener receptores alfa que son excitadores y receptores beta que son excitadores y receptores alfa inhibidores y receptores beta inhibidores. Va a depender del tipo entonces de proteína, ¿no? Que va a producir que va a desencadenar una serie de acciones en el interior de la célula. Generalmente, vean, los receptores alfa, antes de entrar a esto, para complejizar un poco, hay receptores alfa 1 y receptores alfa 2. O sea, no solamente hay un receptor alfa, porque hemos visto que hay receptores alfa, por ejemplo, que producen excitación y otros que producen inhibición. Los receptores alfa 1 son unos y los receptores alfa 2 son otros. También en el caso de los receptores beta, hay receptores beta 1 y beta 2. Los receptores beta 1 van a producir excitación generalmente y los receptores beta 2 inhibición. Esto entonces va a caracterizar a las acciones de la noradrenalina y la adrenalina sobre estos receptores. Por ejemplo, el alfa-adrenoreceptor o el receptor adrenérgico alfa 1 es un receptor que está acoplado a la proteína G asociada al sistema de la fosfolipasa C. Este adrenoreceptor va a estar presente en el músculo liso de los vasos. O sea, todos los vasos, excepto los de la piel, ¿no? Y algunos del cerebro, de ciertas arterias cerebrales, y también los vasos intra, que están en el interior del miocardio, intramusculares que están en el interior del miocardio y en el interior del músculo esquelético. Hay
hay ciertas excepciones, pero en general después todos los vasos, las arterias y las venas del sistema de la circulación sistémica y de la circulación pulmonar, todos estos vasos, tienen un receptor alfa 1. Este está vinculado con la fosfolipasa C. Cuando se desencadena el mecanismo, entonces va a provocar la formación del inositol trifosfato o trifosfato de inositol y diacilglicerol. Estos segundos mensajeros van a movilizar al calcio, van a abrir un canal lento de calcio en la membrana del músculo liso vascular y el calcio va a ingresar al interior de la célula y va a producir la contracción, ¿no? El receptor alfa 2, en cambio, es un receptor asociado a la proteína G, va a inhibir a la adenilciclasa. Al inhibir a la adenilciclasa va a disminuir la formación de AMP cíclico y va a inhibir a la proteincinasa y a su vez esta inhibición de la proteincinasa va a producir una serie de efectos inhibidores dentro de la célula, ¿no? Otros pueden provocar, otros mecanismos de segundo mensajero pueden provocar acciones excitadoras también, aumentando, vean, la concentración de AMP cíclico. El receptor beta, y en especial el receptor beta 1, que está en el nódulo sinusal o en el músculo cardíaco, el que está en el músculo cardíaco en particular, vean, es un receptor también de proteína G asociado al sistema de la adenilciclasa, que cuando se activa este receptor aumenta, al contrario, vean, de lo que produce el alfa 2 que disminuye la concentración de AMP cíclico, este aumenta la concentración de AMP cíclico. Esto hace que se excite, que se estimule a la proteincinasa y esta proteincinasa, la proteincinasa, va a fosforilar muchas proteínas intracelulares. Entre ellas va a producir una apertura también de canales de calcio a nivel del músculo cardíaco. ¿Y qué va a ocasionar? Que el músculo cardíaco se contraiga con fuerza, excita al músculo cardíaco. Entonces, como ustedes ven, los adrenoreceptores pueden ser alfa o beta. Los alfa 1 están generalmente vinculados al aumento de la fosfolipasa o a la activación de la fosfolipasa C, al aumento, provocan la formación, el aumento del acilglicerol y el trifosfato de inositol dentro de la célula, y estos van a producir acciones excitadoras dentro de una célula, sea la que célula que sea. El alfa 1, en este caso, está en el músculo liso vascular y produce la contracción del músculo liso vascular. Los alfa 2, en cambio, producen la inhibición, inhiben a la adenilciclasa, disminuyen la concentración de adenilciclasa y van a producir un efecto inhibitorio. Los beta 2 también tienen una acción parecida. Y los beta 1 aumentan la adenilciclasa. Los beta 1 están vinculados al incremento en la concentración del AMP cíclico, estimulan a la adenilciclasa, aumentan el AMP cíclico, que activan a la proteincinasa. Esta proteincinasa fosforila muchas proteínas intracelulares u otras enzimas intracelulares que van a producir efectos excitadores en la célula. En el caso, por ejemplo, del músculo liso, aumenta la concentración, no, del músculo cardíaco, perdón. En el caso del músculo cardíaco, aumenta la concentración de calcio intracelular y el músculo se contrae con fuerza.
Bien, entonces, aquí tenemos receptores adrenérgicos y su función, los alfa, producen vasoconstricción, pueden producir dilatación del iris, midriasis, relajación intestinal, estos son alfa 2, contracción de esfínteres, contracción pilomotora, contracción eh, del esfínter de la vejiga urinaria, son funciones de los receptores alfa 1. En algunos casos producen excitación y en otros inhibición. Los receptores beta, vean, los receptores beta 2 producen vasodilatación. Estas en las arteriolas intramiocárdicas o en las arteriolas intramusculares. Aceleración cardíaca, beta 1 en el nódulo sinusal, aumento de la fuerza de contracción del miocardio, beta 1 en el músculo cardíaco, relajación intestinal en el músculo liso del intestino, relajación uterina en el músculo liso uterino, broncodilatación en el músculo liso de los bronquios, termogenia en las células que producen incremento de el calor, glucogenólisis, ¿no? Aumento de la formación o de la degradación del glucógeno para el uso en las células musculares, en las células hepáticas, lipólisis en las células grasas, relajación de la pared de la vejiga urinaria en la vejiga, ¿no? Vean, cada una de estas acciones van a ser producidas al activar un receptor beta 1 que va a estimular, que va a excitar una función, o beta 2 que puede inhibir, que puede producir la disminución de una función. Bien, ahora vean, estos receptores muscarínicos y adrenérgicos, o sea, colinérgicos y adrenérgicos, pero en el caso del sistema parasimpático está básicamente constituido por receptores muscarínicos, los receptores muscarínicos colinérgicos o colinérgicos muscarínicos, están distribuidos por todo el cuerpo, ¿no? En todos los órganos, en todas las vísceras. Recuerdan, cuando hemos empezado este tema, hemos dicho que el sistema autónomo se llama sistema nervioso de la vida vegetativa, de la vida visceral, porque regula las funciones de las vísceras, del sistema digestivo, del sistema cardiocirculatorio, del sistema respiratorio, del sistema urinario. Entonces, en todas las vísceras están distribuidos los receptores adrenérgicos y los colinérgicos. Y en el caso de los colinérgicos muscarínicos. En el caso de los adrenérgicos, beta y alfa. Bien, vean, en el ojo, por ejemplo, cuando hay una estimulación simpática, se produce la dilatación de la pupila sobre los músculos de la pupila. Hay una dilatación. Aquí se produce una midriasis, ¿no? Dilatación. Cuando hay una estimulación simpática, cuando estamos excitados, tensos, cuando estamos en estrés, ¿no? Nuestras pupilas están dilatadas, muy abiertas. En el músculo ciliar, ligera relajación. ¿Para qué? Para la visión de lejos, nos permite mirar más allá, ¿no? Concentrar nuestra visión en el horizonte. En cambio, el efecto de la estimulación parasimpática en la pupila, vean, es la contracción, la miosis. Y en el músculo ciliar, también la contracción, la visión de cerca. En el caso de las glándulas, vean, las glándulas exócrinas, las glándulas nasales, lacrimales, las lágrimas o las glándulas salivales como la parótida submaxilar, o las glándulas gástricas o el páncreas,
el páncreas exócrino. Todas estas glándulas, el efecto de la estimulación simpática es una ligera secreción, pero en general aquí esta ligera secreción es nula en la vida cotidiana. Cuando se estimula con adrenalina o noradrenalina una célula glandular aislada, produce una ligera secreción. Pero ¿qué sucede en el organismo? Ahí ya la célula no está aislada, forma parte de un órgano, el órgano de un sistema. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una estimulación, una potente estimulación simpática? Se produce vasoconstricción, esto es lo principal. Y cuando hay vasoconstricción, ¿ven? Hay disminución del flujo sanguíneo. Y si hay disminución del flujo sanguíneo hacia una glándula, el efecto va a ser la disminución de la secreción, ¿no? En general, entonces, cuando hay una estimulación simpática potente, todas las secreciones disminuyen por esta vasoconstricción, porque les está llegando a las glándulas poco material, les está llegando poca sangre, no tienen el material, agua y los materiales para producir una secreción abundante. En cambio, cuando hay vasodilatación, como cuando ocurre la estimulación parasimpática, ¿verdad? No hay estimulación simpática, sino estimulación parasimpática, hay un flujo sanguíneo intenso hacia las glándulas y además la propia estimulación parasimpática va a producir un aumento de la secreción, va a haber una secreción abundante. Aquí están los receptores M1 en las glándulas oxínticas o M3 en las glándulas, en estas glándulas están los receptores M3 en las nasales, las submaxilares, en las gástricas, en el páncreas, están los receptores M3 que aumentan la concentración de fosfato o trifosfato de inositol y de diacilglicerol, y esto hace que aumente la entrada de calcio a estas glándulas. Y con el incremento de la entrada de calcio aumenta la secreción glandular. Ya sabemos que toda célula, si quiere secretar su contenido, tiene que primero tener disponibilidad de calcio intracelular. Se abren esos canales de calcio, ingresa el calcio y estimula la secreción, ¿no? O ayuda a la secreción. Lo mismo, ahora vean, en el caso de las glándulas sudoríparas, el efecto de la estimulación simpática es una sudoración abundante. Como cuando hacemos ejercicio, estamos tensos, estamos nerviosos, sudamos, ¿no? Y ahí hay una estimulación simpática. Recuerden, aquí estas glándulas sudoríparas no están estimuladas por por la adrenalina o la noradrenalina, sino estas tienen una estimulación simpática, pero con esas neuronas postganglionares que abandonan el ganglio a través del ramo comunicante gris y se dirigen a las células, a las glándulas sudoríparas que están en la piel. Esas neuronas estimulan con acetilcolina, que son las excepciones del simpático. Las glándulas sudoríparas, las glándulas apócrinas, los músculos piloerectores, los vasos sanguíneos de la piel se estimulan, el simpático los estimula, pero a través de la acetilcolina, ¿no? Bien. En el caso de las palmas de las manos, ¿ven? La sudoración puede ser abundante debido a la estimulación parasimpática. En el caso de las glándulas apócrinas, estas son las glándulas que están en las axilas, en las ingles, que producen una secreción espesa, muy olorosa, un olor característico del humano. Estas glándulas apócrinas son específicas en cada especie y nos dan nuestro olor a cada especie. Los perros tienen un olor, los gatos, los caballos, en fin, y nos reconocemos las especies por el olor, ¿no? Entonces,
Estas glándulas apócrinas que están en las axilas, están en las ingles, específico, digamos, del humano, característico del humano, es una secreción espesa y olorosa. Se debe a la estimulación simpática. El parasimpático no tiene acción sobre estas glándulas. Los vasos sanguíneos que están en el sistema, en la circulación sistémica y también en la circulación pulmonar, venas, arterias, arteriolas, ¿no? Tienen, cuando hay una estimulación simpática, hay una vasoconstricción. Eso es lo frecuente. Y una estimulación parasimpática no tiene ningún efecto, porque el parasimpático no actúa, no hay inervación parasimpática sobre los vasos, eso lo han debido ver en anatomía. En el corazón, vean, volviendo aquí al corazón, es interesante lo que sucede en el corazón. Hay tres aspectos que tenemos que tocar cuando hablamos de la estimulación simpática y parasimpática en el corazón. Uno es sobre el nódulo sinusal y el sistema de conducción. Otra es sobre el músculo cardíaco en particular y otro es sobre la circulación coronaria. ¿Ah? ¿Ven? Ahora, cuando hay una estimulación simpática, hay un aumento de la frecuencia cardíaca. El nódulo sinusal es excitado por la adrenalina. Hay también un aumento de la fuerza de contracción. El músculo cardíaco es excitado por la adrenalina. Entonces, el músculo se contrae más rápidamente y con mayor fuerza durante la estimulación simpática. Además, las arterias coronarias pueden tener dos tipos de efecto de la estimulación simpática. Las arterias coronarias que están en la superficie del corazón se contraen porque tienen receptores alfa. En cambio, las arterias coronarias que están en el interior del músculo cardíaco se dilatan. Esos tienen receptores beta, beta 2. ¿Por qué se dilatan? Porque cada vez que se contrae el corazón con fuerza, va a ocluir, va a colapsar a la arteriola que está en el interior del músculo. Y cuando se relaja el corazón durante la diástole, estas arterias se liberan de la presión del músculo cardíaco y llevan sangre hacia el músculo que está necesitando además, ¿no? Entonces, durante la estimulación simpática hay mayor fuerza de contracción, hay mayor frecuencia de contracción, entonces tiene que haber también una mayor capacidad de estas arterias cada vez que se produce la diástole de llevar más sangre hacia el músculo, hacia el interior del músculo, ¿no? Entonces, por eso se produce este efecto. La estimulación parasimpática, en cambio, vean, va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Actúa sobre el nódulo sinusal, disminuyendo, inhibiéndolo. Actúa sobre ese receptor M2 que lo inhibe al músculo cardíaco. Produce bradicardia, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca. Y esto a su vez va a producir una disminución de la fuerza de contracción, en especial a nivel de las aurículas, porque los ventrículos no son inervados por el parasimpático. El parasimpático llega solamente a la zona de los dos nódulos, del nódulo sinusal y del nódulo aurículo-ventricular. El parasimpático ni siquiera inerva las fibras de Purkinje, porque además las fibras de Purkinje están a nivel del ventrículo. Entonces, no hay acción del parasimpático sobre estas fibras que también se encargan de producir el estímulo eléctrico del corazón cuando es necesario. Entonces, vean, estas fibras no son afectadas por el parasimpático. Cuando hablemos del escape de Purkinje, cuando estamos hablando del sistema de conducción del corazón, vamos a volver a tocar este tema. Bien, entonces, aquí no hay acción sobre el ventrículo, sobre el músculo miocárdico en general del parasimpático. Y en el músculo, en las arterias coronarias, al parecer producirían vasodilatación. ¿Sí? Bien, luego, fíjense, los pulmones.
A nivel de los bronquios, el simpático produce dilatación y de los vasos sanguíneos, contracción, porque igual hay receptores alfa aquí. El efecto de la estimulación parasimpática, en cambio, en los bronquios, en el músculo liso bronquial, es de contracción. Y en los vasos, probablemente dilatación. En el tubo digestivo, en la luz del tubo digestivo, es decir, en los intestinos, en el estómago, en el esófago, hay el simpático produce una disminución del peristaltismo y del tono, es decir, disminuye la fuerza de contracción de este músculo, o sea, disminuye los movimientos del músculo liso de todo el sistema digestivo, excepto a nivel de los esfínteres, donde aumenta el tono de los esfínteres. Los esfínteres generalmente suelen estar contraídos cuando hay, durante la función en general, durante toda la función del sistema gastrointestinal. En cambio, el parasimpático aumenta el peristaltismo y el tono a nivel de todo el sistema digestivo. Nosotros comemos y llega el bolo alimenticio al esófago, a pesar de que el esófago tiene sus propios movimientos, o sea, su propia estimulación por la presencia del alimento, nomás produce la contracción del esófago, pero también hay un mecanismo desde el cerebro que o sea, con un control control cerebral del proceso, que inmediatamente envía el parasimpático a través del vago, ¿no? Estímulos para la contracción del esófago. El alimento llega al estómago, igual. El vago se encarga de contraer el estómago para mezclar, triturar, moler los alimentos, pasarlos al intestino, y en el intestino nuevamente el vago se encarga de estimular los movimientos del intestino para la mezcla, la absorción de estos alimentos, y en el colon también el vago, el parasimpático, se encarga de producir los movimientos para la formación de las heces fecales, y en el recto finalmente para la eliminación de las heces fecales. En los esfínteres produce relajación para que vayan avanzando el contenido gastrointestinal de segmento en segmento, ¿no? Bien, en el hígado el simpático produce liberación de glucosa, y en las vías biliares relajación. En cambio, la estimulación parasimpática en el hígado produce una ligera síntesis de glucosa, y en las vías biliares, en la vesícula biliar, en el hepático, en el cístico, contracción. En los riñones, el simpático, disminución de la diuresis y secreción de renina. En el parasimpático no tiene ninguna acción. En la vejiga, en el músculo detrusor, el simpático, relajación, y en el trígono, contracción. Al contrario, fíjense, el parasimpático en el detrusor, contracción, y en el trígono, relajación. Por ejemplo, en el momento de la micción, cuando se va a emitir la orina, se va a eliminar, el detrusor se contrae y el trígono se relaja. Esa es una acción parasimpática. En el pene produce el simpático eyaculación, porque contrae los músculos isquiopubiales. En cambio, el efecto del parasimpático va a ser erección, va a hacer que los cuerpos cavernosos se llenen de sangre para la erección. Son dos acciones complementarias. En el caso de la vejiga son acciones contrarias. ¿Vean? Acá no siempre el simpático y el parasimpático actúan en acciones contrapuestas. Muchas de las acciones del simpático y del parasimpático son: el simpático relaja y el parasimpático contrae, o el simpático contrae y el parasimpático dilata, o relaja, o el simpático produce la secreción y el parasimpático, en el caso de las glándulas, el parasimpático la secreción y el parasimpático, o el simpático prácticamente la disminución de la secreción. Fíjense, son acciones contrapuestas. En este caso, son acciones complementarias. En otros casos, el simpático actúa y el parasimpático no.
como en el caso del riñón o de los vasos, y en otras el parasimpático actúa y el simpático no, ¿no? Bien. En las arteriolas sistémicas, en las vísceras abdominales, contracción, en el parasimpático ninguna, aquí hay receptores alfa, en el músculo también contracción, en las arterias superficiales, el parasimpático ninguna, y en las arterias intramurales, las que ingresan en el músculo esquelético, sucede lo mismo que en el corazón. Ya hemos visto, cuando hemos visto la contracción del músculo esquelético. Cada vez que se contrae el músculo esquelético, estas arterias se colapsan, no pueden llevar flujo sanguíneo, pero en el instante en el que se relaja, se dilata. Cuando hay una estimulación simpática y hay una mayor actividad muscular, entonces se necesita una mayor dilatación, ¿no? Entonces, aquí estos receptores beta 2 adrenérgicos que están en estas arterias ayudan a una mayor dilatación, o en los músculos piloerectores también, ¿no? En la piel, en los vasos de la piel, el parasimpático produce contracción y el simpático, y el parasimpático ninguno. Otros órganos, como en la sangre, vean, el efecto de la estimulación simpática produce aumento de la coagulación sanguínea, aumento de la glucosa, aumenta de los lípidos. El parasimpático ninguno. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estrés, necesitamos que todos estos mecanismos estén activados. Lo mismo con el metabolismo basal. Hay un aumento del metabolismo basal hasta un 100% cuando hay una estimulación simpática. ¿Por qué? Porque el estímulo el estrés es una acción básicamente del simpático. También en la secreción de la médula espinal o en la actividad mental. En los músculos piloerectores hay contracción, en el músculo esquelético aumento de la glucogenólisis, y en los adipocitos aumento de la lipólisis. En todas estas acciones, vean, el parasimpático no tiene ninguna acción. Bien, aquí quedamos hoy día. No sé si hay alguna consulta, pero hasta aquí vamos a avanzar. No olviden, mañana es el examen. Por favor, estén el grupo B1 ya debe estar a las 8 de la mañana en la universidad, el B2 a las 9 y el B3 a las 10. Les pido por favor que tengan puntualidad, porque tenemos que tener orden al ingresar, hay que mantener el distanciamiento, el orden al ingresar al curso. Entonces, vamos a tener un tiempo para esto. Entonces, se necesita que estén puntuales. 8 en punto, el B1, 9 el B2 y 10 el B3. No necesitan ir los del B3 a las 8, porque no van a entrar a las 8, van a entrar a las 10. Bien, no sé si hay alguna consulta. Bien, si no hay consultas... ¿Qué día va a ser el examen? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué ¿Perdón? día es para el primer parcial? No, no te escucho bien. ¿En qué aula, doctor? Va a ser en el aula 10 o en la 11, creo. Esas están, las más grandes están dispuestas, ¿ya? Ya he pedido yo, esas nos van a dar. No sé si esa es la pregunta también del compañero. No lo he oído bien. Bueno, entonces, mañana, entonces, a partir de las 8 de la mañana, los espero. Primero el B1, el B2 a las 9, el B3 a las 10.
Si no hay más, nos veríamos mañana. ¿No hay consultas? Doctor, buenos días. ¿El examen qué tiempo duraría? 40 minutos. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. El grupo B1, por favor, le pido que para la práctica van a pasar conmigo, me esperen unos 10, 15 minutos hasta que yo llegue. Yo ya estoy saliendo en este momento de mi casa y voy a tardar ese tiempo. Espérenme nomás ahí porque vamos a pasar la práctica. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego.